¿Has pensado alguna vez en los secretos que esconden los rincones más oscuros del océano y las profundidades infinitas del espacio? Dos territorios tan distantes y aún así tan parecidos. Ambos son fríos, hostiles y oscuros, lugares donde el ser humano no puede respirar y donde la presión basta para aplastar al más resistente explorador. ¿Qué fuerza nos atrae a estos dominios inhóspitos? ¿Qué misterios guardan estas profundidades que parecen llamar a nuestros instintos más antiguos? Lo que yace en las profundidades del océano puede parecer tan lejano y desconocido como lo que se esconde en los confines del universo. De hecho, los océanos de nuestro planeta aún son, en gran medida, un misterio insondable. Aún después de siglos de avances en exploración, solo hemos cartografiado un pequeño porcentaje de su vasto lecho. Para ponerlo en perspectiva, sabemos más sobre la superficie de la Luna y Marte que sobre el fondo de nuestros propios océanos. Mientras tanto, científicos y exploradores se enfrentan a esta paradoja de desconocimiento con una mezcla de fascinación y asombro. Y es aquí donde surge una pregunta intrigante. ¿Qué tiene que ver la NASA, la organización que usualmente mira hacia las estrellas, con la exploración de nuestros océanos? ¿Por qué una agencia espacial se aventuraría en lo más profundo de nuestro planeta? Hoy te invito a sumergirte en esta historia de ciencia y descubrimiento. Ponte tu equipo de buceo y prepárate, porque vamos a conocer un mundo de instalaciones submarinas, formas de vida extraordinarias y un entorno tan hostil que hemos cartografiado más de Marte que de estas profundidades. Pero primero, volvamos un poco en el tiempo. Antes de la fundación de la NASA, en 1958, un artículo publicado en el Journal of the Royal Society of Arts observaba con asombro que sabíamos más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo de nuestros océanos. ¿Pero por qué es esto? Hasta antes de la llegada de la tecnología del ecosondeo, no teníamos una forma precisa de medir la topografía de las profundidades marinas. Y aunque hemos avanzado significativamente, aún hoy solo hemos mapeado menos del 20% de nuestro océano en alta resolución. Incluso con la tecnología moderna, estos misterios continúan. Con un área de millones de kilómetros cuadrados, mucho mayor que la superficie de la Luna o incluso Marte, el océano sigue siendo una frontera en la que desconocemos más de lo que conocemos. A lo largo de los años, la NASA ha buscado expandir el conocimiento humano no solo del espacio exterior, sino también del planeta mismo. En 1978, la agencia lanzó SEASAT, su primer satélite oceánico, capaz de recoger datos sobre la temperatura de la superficie del mar, las alturas de las olas y otras características oceánicas. Pero fue a partir del cambio de milenio que la NASA comenzó a explorar los océanos de formas verdaderamente innovadoras. Entre otras cosas, estos esfuerzos respondieron a una pregunta esencial. ¿Podrían los océanos profundos y oscuros ser el campo de pruebas perfecto para preparar a los astronautas para la experiencia de la ingravidez y la soledad del espacio? Un ejemplo notable de esta colaboración entre el océano y el espacio es la base submarina Aquarius, situada a 5.6 kilómetros de la costa de Key Largo, Florida. Este laboratorio bajo el agua, construido en 1986, no solo ha servido a los biólogos para estudiar la vida marina, sino que también se ha convertido en un centro de entrenamiento para astronautas que desean experimentar la vida en condiciones extremas. Con solo unas pocas habitaciones, esta pequeña base permite a los acuanautas vivir durante días o semanas a 20 metros de profundidad, un ambiente cerrado y aislado que simula las condiciones de la Estación Espacial Internacional. La NASA, en colaboración con otras agencias espaciales, ha desarrollado aquí el programa NEMO, NASA Extreme Environment Mission Operations, que lleva a astronautas a vivir y trabajar en esta base bajo el agua, experimentando en carne propia las dificultades de vivir en un ambiente hostil y aislado. ¿Pero por qué? Porque lo que enfrentan en las profundidades del océano refleja de manera sorprendente lo que hallarán en el espacio, un entorno que desafía la supervivencia humana en todos los aspectos. Sin embargo, la NASA no solo está interesada en los océanos terrestres como campo de pruebas, también está explorando las posibilidades de vida en los océanos más allá de nuestro planeta. En las lunas heladas de Júpiter y Saturno, particularmente en Europa y Encélado, existen océanos de agua líquida atrapados bajo gruesas capas de hielo. Se estima que Europa
con un diámetro mucho menor que el de la Tierra, alberga más agua que todos nuestros océanos juntos. Esta agua, separada de la superficie por kilómetros de hielo, es una candidata prometedora para la existencia de vida extraterrestre. Recientemente, la NASA ha lanzado Europa Clipper, una misión destinada a estudiar la superficie helada y a reunir datos clave sobre la composición y profundidad de los océanos en esta luna lejana. El plan de exploración futura es increíble. Robots especializados llamados cryobots, que algún día taladrarán la capa de hielo de Europa para alcanzar sus profundidades acuáticas, equipados con radiadores nucleares para derretir el hielo. Estos exploradores mecánicos, autónomos y avanzados, serán los pioneros en la búsqueda de vida en océanos alienígenas. Y al igual que los drones que la NASA ya ha probado en nuestras propias fosas oceánicas, como el Orpheus, estos robots estarán diseñados para soportar presiones extremas y temperaturas variables mientras exploran territorios donde el ser humano jamás podría aventurarse. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué descubrirá un dron en las profundidades de estos océanos alienígenas? Si hallamos vida, ya sea en las profundidades del océano terrestre o en los mares helados de la luna lejana, la pregunta sobre la existencia de vida en el universo se transformará en algo mucho más complejo. La vida, en sus formas más adaptativas y extraordinarias, parece prosperar en entornos donde nosotros apenas podemos imaginar sobrevivir. De algún modo, el océano, en toda su profundidad y misterio, podría ser nuestro vínculo más profundo con el cosmos. Así que la próxima vez que mires hacia el cielo estrellado, piensa también en las aguas oscuras que se agitan bajo nuestros océanos. ¿Te has preguntado qué horrores podrían esconderse en el abismo más oscuro de nuestros océanos? Esos lugares donde ni la luz del sol ni el calor alcanzan. Lo cierto es que la NASA, en su búsqueda de entender los confines más profundos y extraños de nuestro planeta, ha encontrado criaturas y fenómenos que podrían helar la sangre. No hablamos de monstruos mitológicos, sino de formas de vida y condiciones extremas que desafían nuestra comprensión de la biología y la física, y que en muchos casos se asemejan a algo salido de una historia de terror cósmico. Uno de los descubrimientos más espeluznantes tuvo lugar en torno a las chimeneas hidrotermales en la zona abisal. A pesar de que estas áreas se sitúan en profundidades donde la presión podría aplastar un submarino, la NASA y sus aliados han encontrado criaturas que prosperan en temperaturas que superan los 400 grados Celsius. En estos respiraderos, conocidos como fumarolas negras, el agua hirviente y cargada de minerales se eleva en densas columnas oscuras, creando un paisaje infernal en el que abundan formas de vida adaptadas al extremo. Criaturas como gusanos gigantes tubícolas, sin ojos ni pigmentación, prosperan en este ambiente surreal, alimentándose de bacterias quimiosintéticas que sobreviven sin la necesidad de luz solar. Ver estos gusanos tubulares de casi 3 metros emergiendo en masas provoca una mezcla de fascinación y terror. Otro hallazgo que causa escalofríos es el de los peces dragones, criaturas de pesadilla que cazan en la completa oscuridad, poseyendo largos cuerpos semitranslúcidos y mandíbulas llenas de colmillos afilados. Algunas de estas especies, como el pez víbora, han desarrollado métodos únicos de caza en las tinieblas. Emiten una luz roja que, a diferencia de la bioluminiscencia azul o verde, es invisible para sus presas, lo cual les permite acechar en el silencio, proyectando una luz que solo ellos pueden ver. Esta capacidad de usar la oscuridad como ventaja convierte al pez víbora en uno de los depredadores más insidiosos del océano profundo. Más allá de la vida animal, la NASA también ha encontrado fenómenos aterradores en la geología del fondo marino. En ciertas partes de las zonas hadales, aquellas áreas abisales que llevan el nombre del dios del inframundo, Hades, se han identificado extrañas piscinas de salmuera con una concentración salina tan alta que cualquier criatura que entra en contacto con ellas muere al instante. Estos lagos submarinos, situados a kilómetros bajo el nivel del mar, crean un paisaje surrealista de aguas densas y viscosas, rodeadas de cadáveres de animales marinos que han tenido la mala suerte de atravesarlas. A medida que la NASA y otros organismos continúan explorando el fondo del océano, estos descubrimientos nos recuerdan cuán hostil pueden ser nuestro propio planeta. Lo que yace en las profundidades abisales no solo desafía nuestra biología y tecnología,
sino que también plantea preguntas sobre lo que podríamos encontrar en otros mundos. Si criaturas tan extraordinarias y adaptadas existen en nuestro océano, ¿qué podríamos hallar en los mares de lunas lejanas como Europa o Encélalo? Quizás lo que ya hemos encontrado aquí sea solo un prólogo para los horrores y maravillas que aguardan en los océanos cósmicos. ¿Y es que alguna vez has considerado que los secretos de nuestros océanos pueden ser la clave para comprender los mares que existen en otras partes del cosmos? Aunque parece una fantasía, los paralelismos entre nuestros océanos y los posibles cuerpos de vida en otros planetas o lunas son tan profundos que desafían la imaginación. Así como nuestras profundidades marinas esconden formas de vida adaptadas a entornos extremos, en los océanos de lunas y exoplanetas podríamos encontrar organismos que sobreviven en condiciones aún más brutales. Pero, ¿cómo están realmente conectados nuestros océanos con estos otros mundos? En primer lugar, en ambos casos el agua actúa como medio esencial para la vida. Aquí en la Tierra, incluso en los ambientes más inhóspitos, como las chimeneas hidrotermales en el fondo del océano, hemos hallado organismos que prosperan sin luz solar, extrayendo energía de sustancias químicas en lugar de la fotosíntesis. Estas comunidades extremófilas no solo desafían las expectativas biológicas, sino que también ofrecen un modelo para la vida posible en los océanos alienígenas, donde la falta de luz solar no necesariamente implica la ausencia de vida. Este tipo de adaptaciones extremas es crucial cuando pensamos en lunas como Europa de Júpiter y Encélado de Saturno. Ambas lunas tienen océanos subterráneos cubiertos por kilómetros de hielo, y se cree que en las profundidades podrían existir fuentes hidrotermales como las de la Tierra, donde el agua calentada por el núcleo rocoso podría mezclarse con minerales y otros compuestos. Este fenómeno, similar a nuestras fumarolas hidrotermales, podría crear un hábitat perfecto para formas de vida basadas en quimiosíntesis. Si encontramos vida en estos mundos, podría no ser tan diferente de las bacterias y organismos extremófilos que encontramos en nuestras propias aguas abisales. Además, los océanos de la Tierra y los océanos de otros planetas o exoplanetas podrían compartir dinámicas de presión y temperatura. En la Tierra, en las zonas más profundas del océano, la presión es tan intensa que el agua adquiere propiedades extrañas, y solo organismos especialmente adaptados pueden sobrevivir ahí. Esto es relevante porque en lugares como Europa se cree que la presión en su océano subterráneo podría alcanzar niveles similares a las de nuestras zonas hadales, e incluso superar las presiones de fondo del océano terrestre. La capacidad de sobrevivir bajo esta aplastante presión podría indicar que vida alienígena ha evolucionado de maneras similares en océanos extraterrestres. Un aspecto aún más intrigante es la química compartida, ya que los análisis de nuestras profundidades oceánicas han revelado una diversidad de minerales y compuestos orgánicos esenciales que podrían ser universales en océanos alienígenas. De hecho, las misiones como Europa Clipper de la NASA planean analizar la composición química del océano de Europa, buscando la huella de compuestos orgánicos que podrían sugerir procesos similares a los de la vida terrestre. Si estos elementos están presentes, podría significar que la química para la vida es posible en ambos entornos, lo que abriría la puerta a la existencia de biomas interplanetarios basados en elementos similares. Finalmente, la exploración de nuestros océanos nos permite desarrollar tecnologías cruciales que serán vitales para explorar otros mundos lejanos. Las sondas y drones que la NASA ha probado en nuestras profundidades abisales, como el dron Orpheus, han sido diseñados para soportar las presiones extremas y condiciones hostiles de las zonas hadales. Esta tecnología es precursora de lo que mencionábamos, de los cryobots, que algún día podrían derretir su camino a través de la gruesa capa de hielo de Europa, buscando vida en sus oscuras aguas subterráneas. La conexión entre nuestros océanos y los océanos alienígenas es, en última instancia, una invitación a vernos como parte de un vasto entramado cósmico. Los misterios de la vida en la Tierra podrían ser tan solo una versión de lo que ya ocurre en otros rincones del universo. Quizás al estudiar y explorar las profundidades de nuestros propios océanos, estamos, sin saberlo, desentrañando el mismo tipo de vida que podría estar nadando en las oscuras aguas de mundos distantes, bajo hielos eternos y presiones inimaginables. ¿Estamos realmente tan solos en el cosmos? ¿O nuestros océanos comparten ya una conexión viva y tangible con los océanos de otros mundos? Y si te dijera
que criaturas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción existen en las profundidades de nuestros océanos esperando ser descubiertas? Estas formas de vida son tan extrañas y adaptadas a condiciones extremas que algunos científicos las consideran, en esencia, alienígenas en su propio planeta. Pero, ¿por qué es posible que existan criaturas tan radicalmente distintas a lo que conocemos en la superficie? La respuesta radica en la increíble diversidad de adaptaciones biológicas necesarias para sobrevivir en las zonas abisales. En las profundidades oceánicas, la presión es tan intensa que a medida que descendemos, la estructura misma del agua cambia, alcanzando densidades y temperaturas extremas. Para soportar tales condiciones, las criaturas de las profundidades han desarrollado adaptaciones inusuales y únicas, desde cuerpos gelatinosos y sin huesos hasta tejidos resistentes que previenen su aplastamiento. La biología de estas criaturas desafía las normas evolutivas de la superficie. Por ejemplo, hay un pez descubierto en la fosa de las Marianas, que sobrevive a presiones de más de 1000 veces superiores a las de la atmósfera terrestre. Sus tejidos blandos y su metabolismo ralentizado le permiten prosperar en un entorno que sería mortal para cualquier organismo superficial. Además, estas criaturas han desarrollado estrategias metabólicas y fuentes de energía alternativas que les permiten vivir en ausencia de luz solar. En las profundidades, donde la luz del sol jamás llega, las criaturas marinas dependen de procesos de quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis. A diferencia de la fotosíntesis, donde la energía proviene de la luz, en la quimiosíntesis ciertos organismos obtienen energía a partir de sustancias químicas como el azufre y el metano, que se liberan de las fumarolas hidrotermales. Alrededor de estas fuentes se forman comunidades biológicas que recuerdan a verdaderos oasis alienígenas, repletos de organismos que lucen y funcionan de formas que desafían a cualquier expectativa de vida terrestre. Gusanos tubículos gigantes, cangrejos segadores y camarones bioluminiscentes que han evolucionado para nutrirse y sobrevivir sin la más mínima dependencia del sol. La bioluminiscencia es otro rasgo común en estas criaturas abisales, y es quizás una de las adaptaciones más alienígenas que existen en la Tierra. La morfología de los animales de las profundidades marinas también podría calificarse como alienígena. El magnapina, conocido como calamar de aletas grandes, tiene apéndices largos y delgados que pueden alcanzar más de 10 veces la longitud de su cuerpo, lo que le da un aspecto fantasmal. Estas adaptaciones son el resultado de millones de años de evolución en un entorno tan hostil que solo los organismos que han desafiado los límites de la biología logran prosperar. Muchos de ellos han perdido o alterado completamente sus sentidos tradicionales, adaptándose a detectar mínimas vibraciones, cambios en la temperatura o alteraciones químicas en el agua, habilidades que parecen sacadas de otro mundo. Pero el aspecto más fascinante es el potencial de interconexión evolutiva entre estos organismos y posibles criaturas en otros mundos. Los ambientes marinos profundos en la Tierra son en muchos sentidos laboratorios naturales para estudiar cómo podría evolucionar la vida, ya que si en los océanos de otros mundos alienígenas se dieran condiciones similares, no es descabellado pensar que la vida ahí podría compartir principios fundamentales con las criaturas de nuestras profundidades. Al explorar las adaptaciones de nuestras criaturas abisales, los científicos pueden anticipar estrategias evolutivas similares en organismos extraterrestres, lo que nos permite especular con fundamentos sobre la vida en otros mundos. Entonces, cuando observamos a las criaturas de las profundidades del océano, estamos viendo más que rarezas biológicas, estamos observando un reflejo de las posibles formas de vida que podrían existir en los rincones más oscuros del cosmos. Las adaptaciones extremas, el metabolismo alternativo y las formas de comunicación a través de la luz en la oscuridad podrían ser las mismas herramientas que la vida ha desarrollado no solo en las profundidades de nuestro océano, sino también en los océanos de otros planetas, esperando a ser descubiertas. Al contemplar las profundidades del océano, nos enfrentamos no solo a uno de los mayores enigmas de nuestro propio planeta, sino también a la posibilidad de entender cómo podría desarrollarse la vida en los rincones más remotos del universo. Nuestros océanos son el laboratorio más profundo, vasto e inexplorado de la Tierra, un misterio tan denso y oscuro que en sus abismos es fácil olvidar que aún estamos en el mismo planeta. Al mirar hacia el fondo del mar, en cierto sentido estamos mirando hacia las estrellas, buscando respuestas que podrían revelar el camino hacia otras vidas, otras historias, otras inteligencias en el cosmos. El océano es mucho más que un vasto cuerpo de agua que cubre el 70% de la superficie de la Tierra. Es un universo en sí mismo,
con sus propias leyes de supervivencia y evolución. Las adaptaciones que ahí han surgido demuestran la capacidad infinita de la vida para abrirse paso en los ambientes más hostiles, desafiando todas las probabilidades y cuestionando nuestras ideas sobre los límites de lo posible. En las profundidades, en la oscuridad total y bajo presiones que destrozarían cualquier estructura humana, la vida no solo sobrevive, sino que prospera. Esto nos recuerda que la vida no es frágil, es flexible, maleable y capaz de adaptarse de formas que aún no logramos comprender completamente. El océano es también el hogar de procesos biológicos y químicos que podrían darnos pistas sobre la existencia de vida en otras partes del universo. Las formas de vida que dependen de la quimiosíntesis, el fenómeno de la bioluminiscencia y las adaptaciones extremas de las criaturas abisales son, en cierto sentido, experimentos vivos de la naturaleza sobre cómo podría desarrollarse la vida en condiciones extremas, similares a las que podríamos encontrar en otras lunas heladas. Estas adaptaciones nos muestran que la vida no siempre necesita de la luz del sol para prosperar. En su lugar, puede aferrarse a cualquier fuente de energía disponible. Una lección que podría redefinir por completo nuestros métodos y enfoques en la búsqueda de vida extraterrestre. Sin embargo, aunque los océanos de nuestro planeta contienen secretos con el potencial de cambiar nuestra comprensión del cosmos, aún los conocemos muy poco. Las vastas y profundas regiones de nuestro propio planeta permanecen casi tan desconocidas como los planetas en sistemas solares distantes. Esta falta de exploración también refleja nuestra desconexión de los misterios de la Tierra, los cuales, si los ignoramos, podrían desaparecer para siempre antes de que tengamos la oportunidad de entenderlos plenamente. El océano es un recurso no solo en términos de biodiversidad o descubrimiento científico, sino también en términos filosóficos y espirituales, en el que se encuentran respuestas fundamentales a las preguntas sobre nuestros orígenes, sobre los límites de la vida y sobre nuestro lugar en el universo. Cada criatura extraña que descubrimos en las profundidades marinas es un recordatorio de la inmensa diversidad de la vida y de que la evolución puede tomar caminos radicalmente diferentes según el entorno. Estos seres, algunos de los cuales parecen alienígenas, nos recuerdan que incluso en nuestro propio mundo aún hay cosas que no comprendemos del todo. Su existencia es una ventana hacia otros posibles ecosistemas, hacia formas de vida que, aunque profundamente diferentes de nosotros, también son producto de las mismas fuerzas biológicas y físicas que operan en todo el cosmos. Al mirar hacia el océano, vemos también nuestro propio reflejo y nos damos cuenta de que la vida, en su esencia, es una lucha constante por adaptarse, un esfuerzo de resistencia y transformación. La exploración de nuestros océanos es, por tanto, una tarea crucial no solo para entender nuestro propio planeta, sino también para aprender a explorar otros mundos. Cada vez que descendemos al fondo del mar, estamos realizando una especie de ensayo para futuras misiones en otros planetas y lunas. La tecnología que desarrollamos, la capacidad de soportar presiones extremas, la autonomía de los drones y los vehículos de exploración, todo ello contribuye a nuestra capacidad de explorar más allá de la Tierra. Es como si el océano fuera un último desafío antes de lanzarnos a explorar los océanos terrestres. Entonces, la próxima vez que contemplemos el vasto e inexplorado océano, tal vez deberíamos ser más que un lugar lejano y ajeno. Es, en muchos sentidos, un recordatorio de que la vida puede existir en condiciones que desafían la lógica y la biología tal como la conocemos. Tal vez no seamos los únicos en el universo. Tal vez en los océanos de lunas lejanas haya formas de vida que compartan algunos de los mismos principios que vemos aquí. Nos queda la duda fascinante de que otros secretos podrían esconder este mundo azul en su corazón oscuro y desconocido. Y si alguna vez podremos desentrañar estos secretos antes de que sea demasiado tarde. Los océanos son, entonces, algo más que un vasto y sombrío espejo. Son un misterio que susurra desde las profundidades, instándonos a entenderlo, a aprender de él y a prepararnos para los próximos grandes descubrimientos, tanto en nuestro planeta como más allá. Nos desafía a recordar que, aunque busquemos vida en el cosmos, aún tenemos mucho que descubrir en casa. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Gracias y hasta la próxima.